Hola, ¿cómo están? Esperamos que muy bien y que estén pasando una muy buena jornada. Hemos llegado a la tercera y última clase del área de psicología del MED, en la cual abordaremos los aportes de esta disciplina, de la psicología, en relación al ciclo vital. Como verán, esta clase, se divide en dos partes. Esta sería la primera y a continuación encontrarán la siguiente. Antes de introducirnos específicamente en la clase, plantearemos los objetivos de la misma, los cuales son definir y relacionar los conceptos de crecimiento, desarrollo y maduración en aspectos biológicos y psicosociales. Definir crisis y tipos, estableciendo similitudes y diferencias. Identificar factores que pueden influir en su resolución positiva. Valorar la noción de conflicto y crisis como factores potenciales para desarrollar nuevas condiciones necesarias en los diferentes momentos del ciclo vital. Y por último, reconocer conflictos propios de cada momento del desarrollo, condiciones a alcanzar y factores que lo propician, así como consecuencias negativas cuando no se obtiene la misma. Estos serían los objetivos esperados. Pasamos a la siguiente filmina para iniciar esta tercera clase. Arrancando con esta tercera clase, primeramente retomaremos algunos conceptos dados, sobre todo para saber dónde estamos situados. En la primera clase hemos hablado sobre lo que es la psicología, lo que es esta disciplina, su historia, las diferentes corrientes. Hemos tomado el psicoanálisis en la segunda clase para profundizar sobre el mismo. Y en aquella primera clase, además de estos marcos teóricos, también se han mencionado los campos de la psicología, ¿sí? Los campos, o sea, los ámbitos en donde se desempeña. Uno de ellos, habíamos dicho que era la psicología del desarrollo o psicología evolutiva, que lo que hace la misma es estudiar las características propias de las diferentes etapas del desarrollo psíquico de la persona. Los procesos de la misma, procesos psíquicos, ¿verdad? Los conflictos y las regularidades en cada una de esas etapas. Es decir, que esta psicología del desarrollo va aportando estas características psicológicas propias del proceso del ciclo vital. Es por eso que nos interesa para explicarlo, ¿sí? O sea, ese es el aporte de la psicología en lo referido al ciclo vital. Continuamos con la siguiente figura. Como hemos mencionado, la psicología, a través del estudio que realiza, va a aportar conocimientos sobre las características psicológicas de cada una de las etapas de la vida. Durante estas etapas, en el sujeto se van presentando diferentes modificaciones. Hay diferentes aspectos que se van cambiando, van modificando. Por ejemplo, el desarrollo físico se va a ir modificando, por ejemplo, la altura, ¿sí? va apareciendo diferentes características físicas. También pasa desde lo intelectual cognitivo, así en un principio se va adquiriendo pensamiento más concreto y para luego alcanzar un pensamiento más abstracto. También desde lo sexual, desde el aspecto sexual, se va adquiriendo diferentes modificaciones en el aparato reproductivo. Otro de los aspectos que también se va modificando, va cambiando, es el moral, se va adquiriendo lo que está bien, lo que está mal. Esto no nace con el sujeto, sino que se va adquiriendo. También cuestiones en cuanto a lo social, la sociabilidad, también se van modificando a lo largo de estas etapas. Y otro de los aspectos que encontramos también en modificaciones es lo emocional. Entonces, a lo largo del desarrollo, todos estos aspectos van a ir modificando. Como se mencionaba en la semana anterior, a lo largo de las etapas de la vida, la persona va teniendo modificaciones de sus diferentes aspectos. Es por eso que decimos que el sujeto, desde que nace y a lo largo de toda su vida, va teniendo múltiples cambios.
Es decir, que va viviendo un proceso de transformación permanente. Permanentemente va teniendo cambios en los diferentes aspectos que hemos mencionado. Cabe aclarar que muchas veces estos cambios son necesarios para obtener determinados logros. Así, por ejemplo, para poder hablar como estoy haciendo, se ha tenido que modificar determinados aspectos físicos, intelectuales, cognitivos, sociales y emocionales, por ejemplo, para poder lograr y encauzar lo que quiero decir, expresarse emocionalmente, ¿sí? O sea, para este logro de poder hablar y comunicarme, lo que quiera comunicar, he tenido que lograr estos aspectos que se modifiquen, ¿no? Por eso es necesario esos cambios para este logro. Por eso decimos que, que interviene lo que es el crecimiento, el desarrollo y la maduración, y luego vamos a diferenciar para entender a lo que nos referimos con eso. Seguimos a la siguiente filmina. A lo largo de las filinas fuimos mencionando el concepto de etapas de la vida, pero no especificamos qué etapas necesitamos. El desarrollo humano lo podemos dividir en 8 etapas. Si bien las profundizaremos en la segunda parte de la clase, desde la autora de dirección, en estas filminas solo las mencionaremos a grandes rasgos. Cabe considerar que cada etapa tiene una edad aproximada, ¿sí? Porque después depende del desarrollo individual de cada sujeto. Y se considera que se puede obtener ciertas modificaciones, ciertos logros en cada una de estas etapas. Es lo esperado. Así, por ejemplo, en el primer año de vida se espera que pueda tener la cabeza, que pueda reconocer su nombre, que tenga los actos reflejos, en lo que el proceso inicial es el de la succión, por ejemplo. Luego en la etapa, en la segunda etapa, que es la edad temprana, aproximadamente 2 o 3 años, que pueda empezar a tener movilidad propia, es decir, que pueda empezar a hacer nuevos pasos, a caminar, que puede ir adquiriendo el lenguaje progresivamente, que tenga control de esfínteres. En la edad preescolar ya tiene mayor movilidad individual, ¿no? Mayor autonomía en relación a la movilidad. Se espera también que pueda empezar a sociabilizar con otros, ¿sí? Se va adquiriendo progresivamente el jugar con otros. Primero, en lo que encontramos es el jugar junto a otros, es decir, estar todos ante ese mismo juego, pero cada uno jugando individualmente en ese juego. Y luego, posteriormente, se va adquiriendo el juego o no. Para ser más clara, lo podemos ejemplificar, por ejemplo, con el deporte del fútbol. En este jugar junto a otros, van corriendo todos detrás de la pelota, cada uno teniendo su propio juego, y en cambio jugar con otros, van empezando abriendo pases y se van jugando en conjunto. Luego tenemos la edad escolar, como su nombre lo indica, corresponde con la etapa de la primaria, en donde va adquiriendo diferentes modificaciones, por ejemplo en la parte cognitiva, va logrando el pensamiento lógico, se espera que se logre este tipo de pensamiento. Luego viene la adolescencia, en la cual se va produciendo lo que se llama exogamia, ¿no? Endogamia está en el círculo familiar y va teniendo más contacto con sus pares, por eso es exogamia. También se va dando todo lo que tenga que ver con el desarrollo de los aparatos reproductores y los caracteres secundarios, que tiene que ver con lo corporal, ¿no? Y con lo sexual. Acuérdense que diferenciar, ¿no? Una cosa es la sexualidad, que está a lo largo de toda la vida, desde que nos morimos, y otra cosa tiene que ver, bueno, con el desarrollo de estos órganos o estos caracteres secundarios, más propiamente a nivel corporal dentro del aspecto sexual, ¿no? Luego viene la juventud, con lo que tiene que ver con los proyectos que se busca, que se quiere alcanzar, para pasar a la adultez, que se considera como la mayor estabilidad, si se quiere, que se ha alcanzado
determinados desarrollos, por lo menos en cuanto a lo físico o a nivel corporal, para luego pasar a la ancianidad o la vejez, que también se le dice, que la mirada de la vejez se ha cambiado, se ha modificado desde el punto de vista histórico-social, considerándose que anteriormente con una mirada más pasiva, centrada en lo que tiene que ver con las enfermedades, en la representación que se consideraba de la vejez tiene que ver con la mirada de la enfermedad, ¿sí? De los patológicos, mejor dicho, y viendo desde las limitaciones posibles, obviamente que en esta etapa empiezan a haber disminuciones desde lo físico, las fuerzas físicas, disminuciones también desde lo cognitivo, disminuciones en cuanto a la memoria, la capacidad de la memoria, la atención, por ejemplo, también está afectada, se va afectando, mejor dicho, pero actualmente hasta se está propiciando una mirada activa de la vejez, ¿sí? Con esto se busca que, más allá de las limitaciones que haya, fortalecer lo que todavía se tiene y se conserva, ¿no? A esto apunta una mirada activa de la vejez. Por eso también hoy en día los viejos tienen posibilidades, ¿no? Tener un centro jubilado, poder seguir aprendiendo, ¿no? Por eso digo que hay una mirada distinta, ¿sí? Más activa. Y bueno, así estaríamos mencionando las 8 etapas, que son las que iniciaremos en la segunda parte. Pasemos a la siguiente figura. De este modo hemos mencionado diferentes cambios que se dan en la vida del sujeto, algunos, ¿no? Mencionamos algunos de los cambios de este proceso constante y permanente de transformación, pero para terminar de comprenderlo es necesario diferenciar y distinguir los conceptos de crecimiento, desarrollo y maduración. En las siguientes filminas vamos a ir mencionando la definición de cada uno de estos conceptos. Cuando hablamos de crecimiento tiene que ver con un aumento de la masa corporal, ¿sí? Entonces está involucrado un cambio cuantitativo, ¿sí? De cantidad, como por ejemplo el tema de la talla. El desarrollo se diferencia del crecimiento, dado que este último, el crecimiento, habíamos dicho que tiene que ver con cambios cuantitativos, de cantidad, de la masa corporal, ¿no? Que hemos mencionado. En cambio, el desarrollo tiene que ver con cambios cualitativos, donde alguna función va adquiriendo un nuevo mayor nivel de complejidad y se va complejizando. Entonces es un proceso dinámico, ¿sí? en que están involucradas funciones biológicas, psicológicas, sociales, que permiten que esta función se vuelva más compleja. Por ejemplo, como estamos viendo en el dibujo y hemos mencionado, esto de poder rotar, gatear, caminar, bueno, antes sentarse, caminar y poder hablar, son funciones que necesitan desarrollarse y que van teniendo cambios cualitativos, ¿sí? Cabe destacar que tanto el crecimiento y el desarrollo se dan recíprocamente, es decir, por ejemplo, hemos mencionado, para poder hablar, para poder caminar, necesitamos también estos desarrollos cuantitativos, ¿sí? Para lograr esos cambios cualitativos. Por eso se dan recíprocamente. Continuamos con la siguiente figura. El último término a definir es la maduración, la cual expresa la plenitud de una función, es decir, el máximo desarrollo posible de dicha función, lo máximo que se puede alcanzar. Entonces se completan las estructuras biológicas, como por ejemplo en la pubertad, los cambios físicos. Ahora bien, desde un punto de vista físico, se puede lograr la maduración, ¿sí? Es decir, como mencionamos en el ejemplo, es posible alcanzar la plenitud de las funciones orgánicas, es posible la maduración de dichas funciones. Ahora bien, esto desde el punto de vista físico.
desde el plano psicológico y social. Y esta interrogante sí puede pasar lo mismo, se puede llegar a una maduración de las funciones psicológicas y sociales, ¿verdad? Sí. Es decir, si el ser humano deja en algún momento de evolucionar el modo de pensar, de sentir, de relacionarse tanto consigo como con otros. ¿Se puede alcanzar una plenitud total de dichas funciones? ¿Ustedes qué piensan? Veamos la respuesta en la siguiente pregunta. Desde hace mucho tiempo se ha considerado que en la adultez se adquiere la maduración completa, la maduración total de todos los aspectos. O bien se sabe que eso no es así, que el ser humano evoluciona y aprende a lo largo de toda su vida. Un claro ejemplo tiene que ver con cómo la ancianidad, o sea, los viejos, en la vejez, se ha aprendido, por ejemplo, a manejar los cajeros automáticos, o el uso del celular, de las redes. Es un claro ejemplo que se aprende a lo largo de toda la vida. Para que esta evolución pueda darse, es necesaria la presencia de ciertas condiciones. En relación a esto, Kaplan, psiquiatra interesado por lo preventivo y lo comunitario, va a mencionar un modelo conceptual en el cual indica que hay factores que inciden en el desarrollo del individuo. Es decir, que si estos factores están presentes, si están ausentes, si son constantes, si son adecuados a lo largo de la vida del sujeto, todo ello va a dar lugar a que el sujeto tenga o no un padecimiento. Este autor menciona que hay tres tipos de factores. Están los físicos, los psicosociales y las culturales. De los factores físicos va a decir que son aquellos aspectos que permiten el crecimiento corporal. Es decir, que su presencia va a permitir que se logre este tipo de crecimiento. Como vemos en la foto, uno de aquellos aspectos que menciona el autor tiene que ver con la alimentación. No solo interesa que tenga la alimentación, por ejemplo, que tenga 4 comidas, sino también la calidad de esa alimentación. Todo ello va a predisponer a un tipo de desarrollo. Así, por ejemplo, la ausencia del alimento o la mala alimentación puede llegar a generar una desnutrición. Y ello afecta los aspectos físicos y también cognitivos. Va a afectar todo este crecimiento. Por otro lado tenemos los factores psicosociales, que son aquellos aspectos que tienen que ver con el desarrollo intelectual y afectivo. Es decir, que es la relación con un otro, la presencia de la estimulación, del contacto, del juego con este otro, va a habilitar un tipo de crecimiento. Su ausencia o que no sea adecuado ese tipo de aspectos de estimulación va a generar algún tipo de padecimiento. Por último tenemos los factores socioculturales que tienen que ver con aquellos aspectos referidos a la cultura, a las sociedades, a las costumbres, a las representaciones que se ponen en juego. Ello va a incidir en el desarrollo de la personalidad, es decir, que en los diferentes momentos sociohistóricos, las diferentes culturas, van a influir en el desarrollo de este tipo de la personalidad, ¿no? No es lo mismo vivir en una cultura que en otra, se van desarrollando las personalidades con sus valores, sus costumbres diferentes. Bien, vale tener en cuenta que estos factores no actúan individualmente, ¿no? No actúan por un lado el factor sociocultural, por otro lado el psicosocial, sino están constantemente interrelacionados, ¿sí? Se dan recíprocamente. Y no es que solamente inciden en el sujeto, o sea que el sujeto es pasivo y recibe todo eso y según eso transforma su personalidad, ¿no? Va formando su personalidad, mejor dicho. Sino que el sujeto no solo lo recibe, decíamos, sino también transforma a estos factores, ¿sí? Así, por ejemplo, recibe toda esta costumbres, ¿no? Es el factor sociocultural, pero el sujeto también puede transformar estas costumbres, ¿sí? Entonces se dan ambos procesos. Es influenciado, pero también transforma.
Y bueno, frente a esto se van dando diferentes momentos de movilidad, ¿no? Ante esto, ante esta influencia y esta transformación que genera el sujeto, se van dando diferentes periodos que lo movilizan, lo transforman, y frente a esto podemos pensar el concepto de crisis en relación a esto, ¿no? Estos cambios constantes y movilizadores. Veamos en las siguientes filminas a qué definimos como crisis. Bien, etimológicamente la palabra crisis deriva del latín crisis y también en griego crisis. Esta palabra tiene diferentes significados, ¿sí? En este caso mencionamos 3 ejemplos. Puede ser un cambio profundo y con consecuencias importantes, como es la crisis de la adolescencia, una intensificación o aumento de síntomas frente a alguna enfermedad física, por ejemplo, como en este caso, crisis asmática, de alergia, epiléptica. También puede ser no solo de los físicos, sino también de los psicológicos, por ejemplo, en los ataques de pánico, cuando se una crisis. Y un tercer ejemplo es ante una situación mala o difícil que se esté atravesando, ¿no? Por ejemplo, un equipo de fútbol que se encuentra en crisis. Estos son algunos de los ejemplos de algunos significados que puede tener la palabra. Veamos en las siguientes filminas desde qué autores nos vamos a posicionar y considerar el concepto de crisis. Bueno, arrancamos con uno de los autores, que es Lacan, que era un psicólogo que brindó aportes para la psicología de la emergencia y catástrofes. Fue aportando conceptos teóricos y estrategias de intervención ante dichas situaciones, específicamente los primeros auxilios psicológicos para intervenir, y consideraba la crisis como un aspecto importante para entender lo que es el crecimiento y el desarrollo, y consideraba como que es parte, es inherente al ser humano que viva momentos de crisis. Y la define como un estado temporal, ¿sí? Es decir, es un momento en el que se da una desorganización en el sujeto. ¿Por qué una desorganización? Porque el sujeto, los métodos que solía utilizar para resolver otras situaciones, en este caso no le sirven, sino, o sea, está desorganizado porque no puede resolver la situación utilizando los mismos métodos o vamos a suponer defensas que utilizaba anteriormente. Entonces queda desorganizado. Y bueno, de ello puede resultar un aspecto positivo o negativo según si pueda adquirir otros modos de resolver o no. Pasemos a la siguiente filmina. Siguiendo con la definición de crisis, otro autor, Kaplan, psiquiatra que hemos visto anteriormente, la va a definir como un periodo, como un momento de cambio transicional, ¿sí? Que puede dar lugar a una oportunidad o a un peligro. Oportunidad porque permite el desarrollo de la personalidad, permite seguir, por decirlo de alguna forma, como avanzando la misma. Y un peligro porque puede generar un padecimiento mental, es decir, que es un factor potencialmente que genere un padecimiento. Ahora, ¿de qué depende que dé lugar a una oportunidad o a un peligro? Va a depender de cómo se maneje la situación, es decir, cómo se resuelva este cambio que se va dando. El sistema está el mismo, ¿no? Y frente a esto uno puede avanzar, como decíamos, o sea, superarlo, de algún modo. En relación a esto podemos asociar con el concepto de resiliencia, ¿no? Superar la situación, o puede generar algún tipo de padecimiento mental, ¿sí? Esto es porque el organismo en lo cotidiano trata de mantener un equilibrio, ¿sí? O sea, energéticamente, vamos a pensarlo, mantiene una homeostasis, ¿no? Un equilibrio. Y frente a una situación, lo que hace la situación justamente es desestabilizar y hay un quantum de energía que aumenta porque desestabiliza,
Entonces el sujeto tiene que tratar de volver a encontrar esa estabilidad, y si no la encuentra, no puede superar esa situación. Entonces eso puede ser un potencial factor que genere algún tipo de padecimiento. Bueno, hasta acá lo que es el concepto de crisis. Continuemos con la primera crisis. Definido el concepto de crisis, vamos a encontrar dos tipos: las vitales o evolutivas y las incidentales o accidentales. Las primeras tienen que ver con aquellos cambios que se producen en todos los sujetos, aquello que transitan todos los individuos, ¿sí? Como por ejemplo el ingreso escolar, la crisis de la adolescencia, crisis de mediana edad, la crisis al ingreso de la vejez, de la etapa de la vejez, y son aquellas que son comunes a todos los sujetos y que todos transitan. En cambio, las incidentales son variables, ¿sí? Variables en cada sujeto. Así, por ejemplo, la separación, el matrimonio, la muerte de un ser querido. Es decir, que son aquellas que son variables en cada sujeto, ¿sí? Eso hace que cada individuo tenga una experiencia vital particular. Ahora bien, ambos tipos de crisis, como fuimos mencionando, depende de cómo pueda resolver el sujeto. Como menciona Kaplan, puede ser una oportunidad o un peligro, ¿sí? Para tener un padecimiento. Y cómo lo resuelva depende del sujeto y obviamente, como fuimos mencionando antes, de los diferentes aspectos que están involucrados, ¿no? Los psicosociales, los socioculturales. O sea, la confluencia de todo ello es como, bueno, pueda responder el sujeto según las estrategias y los recursos que pueda tener y lo puede manejar. Bien, pasemos a la siguiente figura. Como hemos mencionado, el sujeto trata de mantenerse en equilibrio, es decir, trata de mantenerse en adaptación. Pero también hemos visto que se van dando diferentes periodos y van apareciendo diferentes crisis, como hemos visto en la primera anterior, tanto evolutivas como accidentales, que producen un impacto en el sujeto, y eso va a llevar a la desorganización, ¿sí? Frente a esta desorganización, por ejemplo, vamos a imaginar una crisis accidental, como es una catástrofe, genera el impacto, el sujeto se desorganiza y tiene que tratar de buscar cómo enfrentar eso para volver a un estado de cierto equilibrio, ¿sí? Porque no tolera estar en constante desorganización. Entonces, para esa desorganización va a buscar estrategias de afrontamiento, y que hemos visto que puede utilizar estrategias de afrontamiento, ya conocidas, algunas que solía utilizar, o puede adquirir unas nuevas estrategias de afrontamiento para superarlo. Esas estrategias van a permitir que se vuelva a organizar, o sea, a la reorganización, y buscar el equilibrio, ¿sí? Porque acordémonos que, como dice, el ser humano tiende a buscar el equilibrio. Ahora bien, la respuesta, o sea, la salida ante esta situación de crisis puede ser negativa o positiva, ¿sí? Esta última positiva se da cuando puede superarlo y adquiere nuevas estrategias, ¿sí? Por eso hablábamos del concepto de resiliencia, ¿sí? Puede salir y desarrollar positivamente. Y es negativo cuando es un potencial para que se dé algún padecimiento o patología, ¿sí? Es un posible trauma. Bien, hasta acá la primera parte de esta tercera clase. Luego continuaremos en la segunda, donde se pondrán las etapas según la mirada de Erikson, y en cada una de ellas se va a mencionar el conflicto, ¿no? Este periodo de crisis que se presenta en cada una y las posibles salidas de los mismos, ¿sí? O sea, cómo podría resolver ante esas conflictividades. Bueno, continuamos en la segunda parte.